Hola, soy la estudiante Mera Elba de primero de la carrera de tecnología. Hoy les voy a hablar acerca de los comandos básicos de Linux. Bien, existen varios comandos básicos de Linux. Dentro tenemos el pwd, que sirve para ver en qué directorio nos encontramos. El ls es la lista de los directorios. El cd, esto nos sirve para ingresar o salir de un directorio. El mkdir sirve para crear un directorio. El mv para mover o cambiar nombre de algún directorio. Por ejemplo, nosotros en lo que es en el sistema operativo de Windows, se llama carpeta y subcarpeta. O por ejemplo en lo que son los archivos de Word, PowerPoint, entonces eso le llamamos nosotros carpeta o subcarpeta, a diferencia de acá que se le llaman directorios o subdirectorios. También existen lo que son los paquetes básicos, también llamados comandos. Estos nos sirven, por ejemplo, el tree es el listón de nuestros directorios. Por ejemplo, nosotros al momento de descargar el termo debemos de instalarlo. El bin es un editor de textos y es un creador de archivos. Bien. El primer paso que nosotros debemos hacer es verificar en qué directorio nos encontramos ubicados. Eso lo hacemos con el primer comando que dije, es con el pwd. Entonces aquí nos dice que nosotros los encontramos en /data /com.termo/file/home. Entonces aquí nos dice que asegurarse de que esté en el directorio de trabajo nosotros como usuarios. Entonces hacemos con el comando básico que es cd espacio y el signo de la ñ. Le damos un enter y como bien ya dije que se verificaba con el comando básico pwd. Entonces sale el mismo directorio que ya mencioné, /data /com.termo/file/home. Bien, como tercer paso tenemos crear un nuevo directorio con el nombre de mis música. Para ello nosotros utilizamos el comando mkdir. Al momento de nosotros crear esto aquí es opcional. Podemos colocarle cualquier nombre. Por ejemplo, en mi ejemplo yo le voy a poner mis música. Entonces le pongo mis-músicas. Ahí se creó un directorio y vamos a seguir creando varios directorios. Entonces creo otro con M y con la flecha que está en la parte de aquí, entonces nosotros podemos borrar lo que no necesitamos y escribimos lo que realmente necesitamos. Es decir, esto es para hacer un proceso como que más rápido. Entonces ponemos mis películas. Como ya bien dije, esto es opcional. Entonces le ponemos otra vez mkdir, borramos lo que no vamos a utilizar y le ponemos mis fotos. Y así sucesivamente. Otra vez mkdir, mis tareas. Creamos otro directorio mkdir, mis documentos. Y por último creamos el último directorio. Entonces le ponemos mkdir, le vamos a poner otra información. Así se va a llamar directorio, otra-información. Entonces, como ya tenemos creado estos directorios, vamos a listar, es decir, vamos a visualizar si es que ya tenemos creado nuestros directorios. Entonces esto lo hacemos con el comando básico
ls y le damos, y como bien ahí salen los directorios creados, los que salen en letras azules, que es mis documentos, mis músicas, mis tareas, mis fotos, mis películas, otra información. Estos son los directorios que yo creé. Entonces ya los vimos. El siguiente paso es, vamos a listar los directorios creados para ver así la fecha de crear. Por ejemplo, como yo lo estoy creando hoy 25, me tiene que salir esa fecha. Es decir, vamos a ver la fecha y la hora que yo los creé. Entonces para ello utilizamos el comando ls espacio menos L. Entonces le damos un enter y podemos visualizar, voy a hacer un poco la pantalla pequeña y podemos visualizar que hice muy pequeño. Bueno, que se han creado mis documentos, mis fotos, mis músicas, mis tareas, otra información. Lo he creado hoy 25 de febrero en diferentes horas, las 6:50, 6:51, entonces así varía. Bien, el siguiente paso nos dice que vamos a crear subdirectorio. Para ello debemos ingresar, ahora vamos a ingresar al directorio mis músicas. Vamos a entrar, entonces vamos a entrar con el comando cd espacio, entramos al comando mis músicas. Ya, ok, entramos a ese comando cd espacio mis músicas, le damos un enter y vemos que ya estamos dentro de mis músicas. ¿Por qué? Porque nos sale en verdecito, entonces ya quiere decir que nosotros estamos en mis músicas. Bien, ahora verificamos que estemos dentro del directorio, que lo hacemos con pwd y vemos que estamos dentro de nuestro directorio. /data /com.termo /file /home mis músicas. Estamos dentro de ese directorio. Bien, el siguiente paso es crear un directorio con el nombre de salsa. Bien, como ya dije, nosotros creamos un directorio con el comando básico mkdir. Esto es opcional. Por ejemplo, yo le voy a poner aquí salsa. Bien, creamos este directorio y así sucesivamente vamos a crear unos 3 directorios más. Entonces le damos enter y le ponemos M con esta flecha. Como ya mencioné anteriormente, podemos escribir de una forma más rápida. Entonces borramos lo que no necesitamos y ponemos mkdir, por ejemplo, romántica. Creamos otro directorio y ponemos M y aquí vamos a poner clásica, un directorio de músicas clásicas. Bien, hacemos el último, mkdir, borramos y aquí vamos a poner por último vallenato. Bien, ya creamos estos directorios. Ahora vamos a listar los directorios creados en una vista simple, es decir, vamos a visualizar si es que están estos directorios, es para ver si es verdad que han sido creados, es decir, que tienen que salirme en azulito como los anteriores que yo creé. Entonces le damos un espacio e insertamos ls, que este ls es para ver si están creados los directorios. Bien, nos sale clásica, romántica, salsa y vallenato. Son los que yo creé, los directorios. Bien. Hasta ahora vamos a retornar a nuestro directorio de trabajo para
para así utilizarlo bien, ¿ya? Entonces ponemos C de espacio, punto, punto, le damos y estamos ahí en nuestro directorio. Bien, ahora vamos a utilizar el comando tree. El comando tree, yo dije que nosotros al momento de instalar nuestro termo, cuando vamos haciendo ya el proceso, debemos de instalarlo. Entonces vamos a poner aquí tree. Por ejemplo, a mí me pide instalarlo. ¿Por lo que? Porque yo recién estoy utilizando este celular ahora. Entonces yo tengo que instalarlo se instala con p kg espacio install tree. Entonces le damos un espacio y se comienza a instalar. Entonces para eso esperamos unos minutitos porque tiene su proceso, al igual que varias cosas. Bien, ya se instaló. Ahora vamos a mover directorios dentro de otros directorios, es decir, vamos a mover una carpeta. Bueno, no, perdón. Aquí no se utiliza carpeta, como bien ya dije. Vamos a mover un directorio dentro de otro directorio. Bien, vamos a mover el directorio de mis tareas al directorio mis documentos. Bien, vamos a utilizar el comando mv, que yo dije que este se utilizaba para poder mover un archivo a otro. mv, entonces vamos a mover mis tareas. Bien, vamos a mover mis tareas a mis documentos. Entonces ponemos mis documentos. Entonces escribimos aquí qué carpeta queremos insertar en otra. Directorio. Mis tareas en mis documentos. Bien, aquí para verificar si está dentro ya este directorio, dentro del otro directorio, hacemos utilizamos el comando tree. Bien, como ven aquí en la parte de aquí, en la parte de mis documentos, aquí en esta parte de aquí, mis documentos dice que está dentro de mis tareas. Aquí ven cómo seleccioné, ahí está. Mis tareas está dentro de mis documentos. Bien, entonces seguimos con el siguiente paso. Ya movimos eso. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a eliminar un directorio. Recuerdan que yo creé un directorio llamado otra información. Bien, ese de ahí no lo vamos a utilizar, entonces lo vamos a eliminar. Entonces para eliminar se utiliza, bien, yo anteriormente no mencioné este comando, pero ahora lo voy a mencionar. Para eliminar nosotros utilizamos el comando básico rm espacio rm espacio menos r. Entonces aquí colocamos el directorio que queremos eliminar. Entonces aquí ponemos, como queremos eliminar esta, otra información. Entonces ponemos otra información. Así eliminamos rm menos r. Otra información. Bien, no le escribí bien. rm otra guión bajo información.
Bien, como ya mencioné, entonces le damos Enter y para ver si es que ya no existe ese directorio, entonces hacemos con el comando ls. Bien, se darán cuenta que ya no existe. Entonces sale ls, con el comando ls sale mis documentos, mis fotos, mis músicas, mis películas. Entonces ya no sale el directorio otra información. Es decir, que por ende ya lo eliminé. Bien, como ya verificamos, entonces no sale. Entonces también podemos verificarlo con el comando de tree. Verán que ya no sale. O sea, lo verificamos de dos maneras, con ls y con tree. En tree sale mis documentos, mis tareas, mis fotos, mis música. Y dentro de ello tenemos clásica, romántica, salsa, vallenato y película. Es decir, que hicimos la verificación con dos pasos. Por ende ya no sale. Entonces ya lo eliminamos. Bien, el otro paso que vamos a hacer es a cambiar los nombres del directorio. Muchas veces escribimos textos, bueno, no textos, al momento nosotros de guardar algo, ponemos algo largo. Por ejemplo, yo hago un ejemplo. Fundamentos de la programación y pongo termo, entre paréntesis termo. Entonces, muchas veces queremos hacer esa abreviatura. Entonces ahorita vamos a hacer, por ejemplo, el directorio que yo creé es mis música. Entonces vamos a que quede solo en música. Le vamos a quitar el mis y el guión bajo. Entonces vamos a realizar eso por ahora. Bueno, vamos a cambiar los nombres de los directorios como ya dije. Bien. Lo que debemos hacer es que, debemos insertar el comando básico mb espacio, mb espacio. Entonces aquí vamos a poner a lo que le queremos cambiar. Queremos cambiar a mis músicas, mis guión bajo músicas, mis guión bajo músicas. Entonces le damos un espacio y aquí vamos a colocar lo que le queremos poner. Por ejemplo, yo le voy a dejar en música nomás, música. Ahí. Entonces así se hace un cambio. mb espacio mis guión bajo música y ahí se le agrega cómo quiere que quede el directorio. Por ejemplo, yo quiero que quede así, entonces así hago. Entonces voy a seguir haciendo así mismo con los otros directorios. Entonces vamos con fotos, mi foto. mb espacio, pongo mis guión bajo fotos. Y yo quiero que me quede más fotos. Bien, rectifico. Aquí tuve un error. El error lo veo porque el comando básico es, o sea, para poder cambiar de nombre es mb. Y yo en el segundo comando, en el segundo directorio puse mn mis fotos. Entonces siempre debemos de percatarlos en eso, porque si colocamos una letra mal, entonces no se nos va a aplicar el cambio. Bien, yo por seguridad voy a volver a hacer esto. Entonces pongo mb mis guión bajo fotos guión bajo fotos. Entonces siempre nosotros como estudiantes debemos estarlos percatando en esto. Bien, miren, como ya puse mb
mis-fotos, entonces ya no me sale ningún problema. Bien, ahora seguimos. Vamos a cambiarle a mis tareas, mb espacio, le ponemos mis bueno, podemos hacer con esto, yo dije, ¿verdad? Entonces, pero mejor, a mí me gusta escribir, aprendo más. Entonces vamos a hacer con tareas. Hago un espacio y quiero que me quede nomás tareas. Bien. Ahora le vamos a aplicar al último. mb espacio mis documentos. Entonces yo quiero que me quede nomás documentos. Bien, ahora hemos hecho el cambio. Le damos un espacio, entonces le damos tri. Entonces vemos que tenemos ahí los cambios. Tenemos documentos, mis tareas, fotos, mis películas. Bien, como recuerdan que yo simplemente le hice cambio a los directorios de foto. Solo lo que le hice cambio fueron a los directorios de mis músicas, mis fotos y mis tareas y mis documentos. 4. Ahí sale documentos. Veo que hay un error ahí. Me doy cuenta que hay un error porque no ha habido el cambio en mis tareas. Sigue diciendo mis tareas. Entonces yo tengo que corregir ese error. Entonces, al parecer solo ese error he tenido donde dice documentos, mis tareas, fotos y música. Entonces yo tengo que hacerle ese cambio para que estén igual a los otros. Entonces es mb espacio mis tareas. Entonces yo quiero que me quede nomás tareas. Me sigue saliendo este error, pero no lo logro visualizar cuál será el problema el cual tengo. Pero ya voy a verificar cuál es el error en el que yo me he equivocado. Bien, ahora he encontrado el problema. O sea, no hay problema. Simplemente de que así queda. Entonces, porque en mis tareas, o sea, lo creé antes, lo creé en el primer directorio. Entonces, no hay ningún problema. Entonces, está bien. Entonces, para que se vea mejor, yo lo voy ahí se ve mejor, se ve como un tipo árbol, le voy a hacer un poquito de zoom, ahí se ve mejor, ¿no? Sale documentos, mis tareas, fotos, mis películas, música, y dentro de música está lo que es la música clásica, la música romántica, la salsa y el vallenato. Entonces esto es lo que ha sido mi video acerca de los comandos básicos de Linux. Esto se refiere a lo más básico. Entonces son en el siguiente video voy a hacer utilizando lo que es el tree y el bin, lo cual aquí no lo utilicé. Entonces en el siguiente video voy a utilizar el tree y el bin. Para ello nosotros, me di cuenta que nosotros como estudiantes debemos de percatarlo bien, porque una letra que pongamos mal
de algún comando, entonces no nos va a funcionar. Entonces, para esto de hacer, para introducirnos un poco en lo que es la programación, nosotros debemos estar concentrados porque se necesita de concentración, valga la redundancia. Entonces este ha sido mi video y como ya dije, en el siguiente video voy a utilizar lo que es el bin. Podría dar una pequeña definición lo que es el bin para así tener un poco más claro, y voy a hacer un ejercicio un poquito más complejo. Y este ha sido mi video. Gracias.